Te haré una pregunta. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Estás arrepentido hasta el momento? ¿O crees que llevas una buena vida? Bueno, no importa tu respuesta. Todos conocemos la importancia de las buenas decisiones en la vida. Sabemos que el tiempo corre y muchas veces tomamos las peores decisiones sin ponernos a pensar. Pero, ¿sabe usted? Yo considero que lo importante es aprender de estos errores y ser una persona honesta y trabajadora en la vida. Hoy quiero contarte justamente una historia de dos traileros, ambos con pasados similares, pero cuyas futuras decisiones fueron determinantes en sus destinos. Sin más preámbulos, súbete, busca un lugar cómodo en el vehículo. No olvides tu cinturón. Ponte audífonos, prepara una buena taza de tu bebida favorita y permíteme llevarte por otro relato de Carreteras de la Oscuridad. Buenas noches a todos. Espero que estén bien. Vengo a contarles mi relato. Llevo conduciendo camiones desde hace al menos 20 años. Comencé muy joven por necesidad, ya que tuve una familia a una edad muy temprana. Cuando tenía 18 años, tuve a mi primer hijo, y luego, 2 años más tarde, tuve el segundo. Con apenas 20 años ya tenía que hacerme cargo de una familia, así que tuve que abandonar mis estudios para dedicarme a trabajar. Uno de los primeros empleos que tuve fue en el rubro del comercio, pero generalmente era mal pagado y además solían maltratarte. Y no hablo solo de los patrones, sino también los mismísimos clientes. Por eso, al poco tiempo, decidí abandonarlo. Luego me dediqué a varias cosas hasta que finalmente conseguí el trabajo al que todavía me dedico. Sí, hablo de ser conductor de camiones. Es un trabajo duro y solitario, pero la paga es bastante buena, aunque todo depende de lo que se transporte en el camión. No obstante, es un trabajo difícil, sobre todo por las largas horas que uno debe pasar sentado, lo cual, como se imaginarán, es perjudicial para la salud con el tiempo. Además, uno siempre está sujeto a posibles accidentes. En estos 20 años me han ocurrido muchas cosas, y siempre me preguntan si he visto algo paranormal en las carreteras, y mi respuesta siempre es no, o esa era. Antes de que, aproximadamente hace un par de años, experimentara algo realmente asombroso y sin explicación. La verdad, si alguien me pregunta, le sigo diciendo que jamás he vivido experiencias paranormales. Y esto es porque sé que la gente no suele creer en estas cosas, o peor aún, burlarse de aquello. Pero al encontrarme este canal que se dedica a este tipo de relatos, y viendo el contenido me parece un contenido muy serio, decidí compartirles mi historia. Era una época de mucho trabajo. Salíamos apenas de la pandemia, y todas las industrias, el comercio, etc., se estaban apenas reactivando. Todo el mundo quería volver a la actividad de forma desesperada, tratando de cubrir las enormes pérdidas que les había ocasionado aquel virus. Por ello nosotros estábamos llenos de trabajo. Todos los días llevábamos cargas de un lado a otro, y en muchas ocasiones terminábamos a las 10 de la noche. Así que yo llegaba a mi casa rendido y con mucho dolor de cabeza y espalda. El trabajo era tan intenso que mi patrón contrató a otros conductores para que nos ayudaran. Estos conductores en realidad eran solo co-conductores, es decir, cuando yo me sentía cansado o necesitaba dormir un poco, mi compañero me relevaba, y así el camión nunca se detenía. A mí me asignaron a un hombre bastante serio y callado. Desde un principio no me gustó su forma de ser. Tenía una mirada burlona y altanera,
y siempre estaba criticando a los demás. Otra cosa que no me gustaba era que tenía otros negocios aparte. Estaba involucrado en el tema de las inversiones en bolsa, así que intentaba captar clientes para que le dieran su dinero, y él lo invertía. Pero yo sabía que todo eso era una farsa. Él y otros colegas no invertían nada en bolsa, sino que simplemente se embolsaban el dinero y pagaban a los clientes con la entrada de nuevos incautos que querían formar parte del negocio. Era una típica estafa piramidal de inversiones, un negocio muy turbio y deshonesto. Él llevaba a cabo sus negocios mientras yo conducía el camión. Mi compañero hablaba por teléfono y yo escuchaba cómo intentaba convencer a cada cliente para que invirtiera en su creciente negocio de asesoramiento de inversiones. Era un farsante, un estafador. Una vez no aguanté más y le pregunté por qué hacía eso. Él puso una cara muy siniestra y me respondió en tono amenazante que no me metiera en sus asuntos. Yo lo escuchaba hablar y convencer a mucha gente, incluso a personas mayores que le daban los ahorros de toda su vida para que él los invirtiera. Mi compañero tomaba ese dinero sin ningún tipo de escrúpulo. Yo sabía que era cuestión de tiempo para que se marchara con todo lo recaudado y nadie más volviera a verlo. Él sabía que yo desaprobaba su comportamiento. Fue por eso que un día, mientras yo conducía rumbo a Tamaulipas, intentó explicarse. Mira, compadre, tú crees que soy una mala persona, pero no es así. Yo solo quiero lo mejor para mí y mi familia, y no quiero pasarme el resto de mi vida conduciendo un camión. Pero tú estás robando a las personas. Esa no es manera de ganarse la vida. Tú no sabes nada, compadre. El mundo es de los vivos, los que se arriesgan, de los que deciden conquistarlo. Tú en 10 años seguirás conduciendo este viejo camión, y yo estaré en una playa del Caribe, descansando en una mansión junto con un montón de mujeres hermosas. Ese era el pensamiento de mi compañero, y a mí me producía un tremendo asco. Durante un tiempo pensé en denunciarlo, pero sabía que para eso debía aportar pruebas. Mi compañero era muy astuto, así que siempre se aseguraba de no dejar rastros. Eliminaba todas las conversaciones de su WhatsApp y además yo sabía que tenía una cuenta en un paraíso fiscal donde nadie podía rastrearlo. Una vez se me ocurrió que podía grabar todas sus conversaciones, pero ese día mi compañero no dijo nada sobre su negocio alterno. Era como si hubiera adivinado mis intenciones. A cada rato me miraba de reojo y pude percibir su mirada de odio y desprecio. Sin dudas, era un lobo muy peligroso. Uno de esos tipos dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de conseguir dinero. Pensé que incluso podría llegar a matarme si yo amenazaba con denunciarlo. Pasaron semanas y la verdad, no podía soportarlo más. Su ambición era desmedida y tenía un ego gigantesco. Fue entonces que sucedió algo aquella noche, una que voy a recordar para siempre. Estábamos regresando de entregar una carga en el puerto industrial de Altamira. La ruta 80 estaba colapsada, así que decidimos tomar otros caminos alternos. Se había hecho de noche y calculé que no regresaríamos sino hasta bien entrada la mañana. Le dije a mi compañero que estaba muy cansado y que seguramente le pediría un relevo cerca de la 1 de la mañana. Mi compañero asintió y no dijo nada. Ese día había estado muy callado. Parecía preocupado por algo. A cada rato miraba su celular como si esperara alguna noticia. En ese momento pensé, ojalá lo hayan atrapado. Ojalá este maldito reciba su merecido de una vez. Ya era cerca de la medianoche. En ese momento escuché un ruido como de aleteo.
Al principio no escuché nada, solo estaba escuchando la música del estéreo, pero de repente mi compañero lo apagó y me hizo notar aquel ruido. Oye, ¿lo escuchas?, dijo algo asustado. Parece que está encima de nosotros. Intenté mirar hacia el cielo, pero no vi nada. Solo había oscuridad. Le dije que quizás solo era un pájaro grande, una lechuza o algo así. No creo que sea una lechuza. Parece algo mucho más grande y nos está siguiendo, dijo mi compañero. En ese momento me reí. ¿Quién hubiera pensado que aquel tiburón de los negocios y de la vida le temiera a un simple pájaro? Pero él no dijo nada, solo me miró con desprecio. Yo seguí conduciendo hasta que al rato se escuchó otra cosa. Era como si algo se hubiese posado sobre la cabina del camión. Mi compañero estaba aterrado, así que propuso que aceleráramos y pidiéramos ayuda. ¿Ayuda? ¿Pero por qué? ¿Por un pájaro? Van a creer que estamos locos. No es un pájaro, repetía mi compañero. Es algo extraño. Puedo sentirlo. Vamos, no preguntes y acelera el camión de una vez. Pero yo me negué con vehemencia. Le dije que no iba a arriesgar mi vida por un maldito pájaro. Mi compañero lanzó un suspiro desesperado. Y al rato, se escuchó otra vez ese ruido sobre la cabina del camión. Ahora era indiscutible que algo estaba sobre nosotros. En ese momento ya el sonido era un poco insoportable. Así que le dije que detendría el camión. No quería que el animal rasguñara la pintura, porque luego tendríamos que dar explicaciones al jefe. Y en ese momento, mi compañero gritó de forma desesperada y prácticamente rogando que no detuviera el camión. Yo le dije que estaba muy paranoico hoy. Le dije que no se preocupara, que simplemente iba a ahuyentar el pájaro y luego seguiríamos con el viaje. A pesar de la insistencia de mi compañero, yo detuve el camión a un costado de la ruta y me bajé. Miré por encima del techo, pero no vi nada. Me trepé desde la parte posterior y examiné la cabina por fuera. En efecto, ese pinche animal había dañado la pintura. Así que regresé a la cabina. En ese momento entré a mi camión, pensando en qué le iba a decir el jefe ahora. Mi compañero estaba con los nervios de punta. Se estaba mordiendo las uñas con una ansiedad propia de un loco de manicomio. En ese momento me pidió que siguiéramos marchando, que nos olvidáramos de aquella pintura y solo siguiera. En ese momento me preocupé un poco, aunque no le pregunté nada porque sabía que no me respondería. Así que seguimos el viaje, pero al cabo de un rato, el motor comenzó a fallar. ¡Demonios, lo que faltaba! Ahora tendré que revisar el motor. Creo que es el sistema de inyección por el ruido que hace. En ese momento estábamos prácticamente en medio de la nada. Yo sabía que había una gasolinera a unos 20 kilómetros más adelante, pero desde nuestra posición hasta la gasolinera solo había bosques, montes y árboles. En ese momento mi compañero palideció y dijo que debíamos llegar sí o sí. Yo en ese momento le dije que no era cuestión mía. Le dije que era probable que no llegaríamos a destino por culpa del motor. Y tal como pronostiqué, al cabo de unos 2 o 3 kilómetros más adelante, el motor volvió a hacer ese característico ruido y luego se apagó. Alcancé a orillarme y estacionar el camión sobre el arcén, y el estado de mi compañero era cada vez peor. Yo me bajé para examinar el motor, ya que sé cosas básicas de mecánica, y apenas vi lo que había sucedido, supe que no podría arreglarlo. Era efectivamente el sistema de inyección electrónica. Probablemente una válvula estaba dañada.
Le dije a mi compañero que debíamos conseguir a alguien que nos aventara hasta la próxima gasolinera. Tal vez podríamos conseguir un mecánico que pudiera poner en marcha el motor otra vez, pero mi compañero no quiso salir de la cabina. Propuso que mejor nos quedáramos adentro y llamáramos a un mecánico. Dijo que no pensaba salir en esta noche tan oscura. En ese momento era una buena opción. Tampoco quería estar caminando por la carretera, buscando a alguien que nos levantara, y mucho menos a estas horas, donde a veces las carreteras pueden ser un tanto peligrosas. Así que terminé por aceptar. Sin embargo, mientras mi compañero llamaba por la radio, vi que justamente un auto se aproximaba, así que le hice señas para que se detuviera. No era un vehículo antiguo, pero tenía gran parte de la carrocería abollada y oxidada. Se detuvo a unos metros delante de mí, así que yo me acerqué a la ventanilla del conductor buscando ayuda. Fue entonces que noté algo. Los vidrios de ese coche tenían un polarizado muy oscuro. No podía verse nada en su interior. El coche simplemente se había detenido y no había señal de que sus pasajeros se bajasen para hablar conmigo. En ese momento me acerqué aún más a la ventanilla del conductor y la golpeé suavemente. Y mi compañero que seguía en la cabina, en ese momento me gritó que me alejara de ahí. No le presté atención y volví a golpear otra vez la ventanilla. «Hola, amigo, por favor, baje la ventanilla, necesitamos ayuda». Pero no obtuve respuesta. Yo no podía ver nada hacia el interior del coche. Solo veía mi reflejo en la ventanilla. En ese momento, percibí un olor muy extraño. Parecía que provenía del interior del coche y olía como a vela derretida. Al cabo de un momento, la ventanilla comenzó a bajarse muy lentamente y fue en ese momento que tuve un presentimiento. Supe que lo que había dentro del coche era algo muy malo. Un sentimiento de miedo se apoderó de mí, así que comencé a apartarme lentamente, mientras al mismo tiempo mi compañero gritaba desde la cabina del camión que volviese lo más rápido posible. En ese momento decidí hacerle caso. Corrí sin mirar atrás. Sabía que la ventanilla del coche estaba completamente abajo, pero no me atrevía a mirar quién era su conductor. Era como una especie de sensación de miedo irracional, algo que había invadido mi cuerpo e hizo que mis piernas se convirtieran en dos palos insensibles. Me subí a la cabina del camión y cerré la puerta. Luego activé el seguro. Estaba respirando de una forma muy agitada. Mi compañero volvió a llamar por la radio, diciendo en tono desesperado que necesitábamos ayuda urgente, pero nadie atendió su llamado. Solo se escuchaba estática. Sin embargo, al cabo de un tiempo, comenzó a escucharse a través de la radio una risita. «¡Apaga esa radio! ¡Apágala ya mismo!». Mi compañero obedeció inmediatamente y por primera vez era consciente de la oscuridad que nos rodeaba. Había algo en el aire muy opresivo. Era como si esa oscuridad tuviese sustancia, una sustancia densa que nos ahogaba y asfixiaba. Luego escuchamos un golpe sordo. Aquella ave, o lo que sea que fuese, había vuelto a posarse sobre la cabina del camión. Y al mismo tiempo, vi que la puerta del coche, que aún seguía detenido detrás de nosotros, se abrió. En ese momento mi compañero no aguantó más. Lanzó un grito y abrió su propia puerta. Y luego corrió en dirección al bosque. Yo lo llamé varias veces,
No podía creer lo que había hecho. En ese momento, vi por el retrovisor que una figura bajaba de aquel coche. A pesar de que intenté distinguirla en la oscuridad, no pude hacerlo. Era algo extremadamente confuso, cambiante y con la sombra de una llama. Esa cosa me miró por un segundo y yo quedé congelado. Sus ojos eran como dos bolas de fuego intenso. Sin embargo, aquella cosa parecía que no tenía interés en mí, porque en ese momento volvió la mirada en la dirección a la que había corrido mi compañero, y asimismo se introdujo al bosque. En ese momento yo estaba demasiado asustado. ¿Qué demonios estaba pasando? No entendía la actitud de mi compañero, así que cerré la puerta que él había dejado abierta y también le puse el cerrojo. Al cabo de un rato, me pareció escuchar un grito que provenía de algún lugar del bosque. No quise bajarme a comprobar lo que había sucedido. De todas formas, no hubiese podido hacerlo, porque sabía que la cosa que estaba sobre mi cabina estaba esperando a que yo me bajara. Decidí aguardar unos minutos, y entonces ocurrió algo muy extraño. Una sustancia viscosa de color negro comenzó a caer sobre los cristales del camión. Cubrió todo el parabrisas y las ventanillas de las puertas, así que quedé aislado del mundo exterior y no pude ver nada de lo que sucedía afuera. En ese momento decidí irme a la parte trasera del camión y acurrucarme junto a una cobija que ahí tenía. Alrededor de 20 minutos después, alguien golpeó la puerta del camión. No quise abrir. Sin embargo, los ruidos persistieron. ¡Váyanse! ¡No voy a abrir la puerta! ¡Yo no hice nada! Se escuchó entonces una voz gruesa. «Somos del auxilio mecánico. ¡Abra la puerta, por favor!». Estaba seguro de que era una trampa. Sin embargo, al cabo de un rato, decidí abrir la puerta y efectivamente me encontré con dos hombres que habían llegado en una grúa de auxilio. El coche oxidado ya no estaba. Los mecánicos examinaron el camión y lo pusieron en marcha a los pocos minutos. Dijeron que no entendían en dónde estaba el fallo y me miraban con actitud recelosa. Recién ahí me atreví a bajarme. Ellos me preguntaron por aquella sustancia que cubría los cristales del camión y yo les dije que no sabía qué era, que simplemente había caído del cielo. Los dos hombres tenían caras muy confusas. Por otra parte, yo no sabía qué hacer. Mi compañero aún no había regresado, pero no quería ir al bosque a buscarlo, y era obvio que no podía irme sin él. Así que decidí llamar a la policía. Todo lo que sucedió a continuación lo viví en cámara rápida. La patrulla no demoró mucho en llegar. Yo les conté todo lo que había sucedido, a excepción del coche apoyado con óxido. Les dije que simplemente mi compañero se había asustado y había ingresado al bosque. Esa misma noche se designaron a un grupo de patrulleros para buscarlo, y a las pocas horas lo encontraron. Pero ya era demasiado tarde, pues había partido de este mundo. Según el informe oficial, había caído sobre unas ramas que le desgarraron parte de la cara, pero en la autopsia se aclaró que la verdadera causa de su deceso fue por un paro cardíaco. Como era de esperarse, yo estuve un tiempo detenido, pues era considerado el primer sospechoso del deceso de mi compañero. Sin embargo, al cabo de un poco tiempo me liberaron, porque las pruebas que habían recolectado los agentes no habían sido concluyentes para demostrar mi culpabilidad. Así que la versión oficial que se le contó a la empresa fue que dicho hombre había salido al bosque a orinar, pero debido a la espesura del bosque,
se perdió, y en medio de eso sufrió un paro cardíaco que acabó con su vida. La empresa volvió a reincorporarme al poco tiempo, ya que fui eximido de toda culpa, y yo seguí trabajando. Sí, la versión oficial parecía suficientemente convincente, pero yo sabía que esa no había sido la causa real. Sospecho que lo que ocurrió fue que mi compañero simplemente estafó a las personas equivocadas. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Sin embargo, aquí no acaba el video. Espero que disfruten el siguiente relato. Ser militar no es una tarea fácil. Tienes que soportar intensas horas de arduo entrenamiento tanto a nivel físico como mental. Todo con el objetivo de prepararte para las peores situaciones posibles. Y es que en todos los ejércitos del mundo siempre hay una máxima. El entrenamiento debe ser tan duro que la guerra sea un descanso. ¿Usted se imagina? Ya se puede dar a una idea del nivel de compromiso que deben tener los soldados. El día de hoy vengo a contarles el relato de Lucas, un militar que nos ha pedido de forma anónima que publiquemos su increíble relato, ocurrido en una base de operaciones secreta de su país. Su nombre, edad y todo aquello que pueda comprometer a Lucas ha sido modificado con extremo cuidado. Las razones ya se las podrán imaginar. Así que sin más preámbulos, continuemos con su relato. Buenas noches a toda la comunidad. Me llamo Lucas. Soy militar. Tengo 28 años y llevo activo en el ejército desde hace unos cuantos años. No puedo darles muchos detalles acerca de lo que hago en el ejército, o de lo contrario, me enfrentaría a una corte marcial y me darían una baja deshonra cuando menos. Lo único que puedo decirles acerca de lo que hago es que patrullo cierta ubicación de mi país en la que pasan cosas no muy normales. Y es de interés del gobierno que las personas comunes, los civiles de a pie, no se acerquen a este lugar. Yo nací y crecí en un pequeño pueblo controlado por este tipo de organizaciones. Soy todo un chico de campo, y generalmente en mi país, los jóvenes como yo tenemos solo 3 opciones. La primera es convertirnos en campesinos y agricultores. Claro está, bajo el control de estos terroristas. La segunda es tomar las armas y ser parte de estas organizaciones criminales. Y la tercera es unirnos al ejército y pelear con la esperanza de que algún día estos criminales nos dejen en paz. También está la opción de salir del pueblo, huir y comenzar de cero con una vida alejada de toda esta basura. Pero básicamente sería como darle la espalda a tu propia gente, algo que no es distinto a la traición, aunque en realidad nadie reprocha a la gente que suele seguir esta cuarta opción. De hecho, últimamente muchos en mi pueblo lo toman como una decisión valiente e inteligente. Como es evidente, yo fui de los que tomó la decisión de unirse al ejército y pelear. Y créanme cuando les digo que es algo difícil, ya que algunos de los amigos con los que crecí, y que éramos básicamente como hermanos, tomaron la decisión más fácil, unirse a las bandas criminales, y así seguir sembrando el terror en los corazones de los nuestros. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan tener que proteger a los que conoces de tus mejores amigos? Y además de eso, con el dolor de que alguno de ellos te crea un traidor y que sigan apoyando a esos terroristas. Mi padre una vez me dijo que mi decisión fue correcta y que este era el precio a pagar por decidir hacer lo correcto. Eso fue lo último que lo escuché decir antes de que lo ajusticiaran. Han pasado demasiadas cosas en mi pueblo desde que me uní al ejército, y lo que me duele es que el odio se apoderó de nuestros corazones. A pesar de todo esto, hice todo lo posible por hacer las cosas bien.
Puse todo mi esfuerzo, y en cuestión de unos pocos años, logramos reducir la influencia de este grupo sobre mi pueblo. Pero aún así, no hemos podido eliminarla. Según mis superiores, mis esfuerzos fueron algo notables, así que me ofrecieron una promoción. El único problema es que mi nuevo cargo requería que abandonara mi pueblo, así que me negué. Pero, para decirlo en palabras simples, el cargo no era un ofrecimiento, y si me negaba, podría haber sido procesado por insubordinación. No sé cómo expresarlo con palabras, pero haciendo un intento podría decir que me sentí traicionado. Pero sin importar cómo me sentía, tuve que abandonar mi pueblo, y hasta el día de hoy no he podido volver. He tenido que lidiar con todo esto, y de nuevo adquirí motivación para dar todo de mí. Pensé que si puedo escalar a un rango lo suficientemente alto, podría encargarme de la situación en mi pueblo. Pero para esto, mi carrera militar debería ser brillante e impecable. No era un plan muy estructurado, pero a pesar de todo, era mejor que no tener ningún plan, y así lo hice. Escalé posiciones y subí rangos más rápidamente que cualquiera. Me gané el respeto de todos, y mi mirada seguía fija en la meta. Un buen día me llegó una carta del general. Me sorprendí mucho de esto. Quiero decir, la única vez que lo he visto es cuando hice el juramento de proteger y servir. Así que el recibir una carta de él solo podría significar algo increíblemente bueno o algo enormemente malo. Hasta el día de hoy, sigo pensando que el contenido de esa carta fue algo terriblemente malo, ya que decía que había sido trasladado, pero no decía a dónde. Y cuando me enteré, ya fue demasiado tarde. Cuando me presenté en el lugar y la hora que me ordenaron, apareció el general con unas cuantas personas más. Contrario a lo que esperaba, me ofreció un trato que podía rechazar si quería. Pensé que era una trampa, pero no lo era. Básicamente lo que me ofreció fue que si yo lograba patrullar el área que él me dijera durante 3 años sin permitir ninguna infiltración, me permitiría regresar a mi pueblo, y esta vez recibiríamos más apoyo para desmantelar la organización terrorista. No necesitaba escuchar nada más, así que acepté sin dudarlo, y fue así como llegué aquí. Desde que patrullo este lugar, he visto cosas supremamente extrañas, cosas que desafían por completo el entendimiento humano, y he tenido experiencias que no son para nada agradables. Podría contarles todo lo que me ha pasado en 2 años que he estado haciendo patrullas aquí, pero no creo que pueda resumir todo en una sola historia. Así que solo voy a contarles la primera cosa que me pasó cuando llegué aquí. Este lugar, no sé exactamente lo que es, pues no me explicaron mucho. Solo me comentaron que no podía revelar detalles de lo que era el lugar. Pero bueno, se supone que estoy haciendo esto anónimamente, así que es muy poco probable que se enteren de que fui yo, ya que, literalmente, hay un montones de soldados aquí con situaciones parecidas a la mía. Se supone que este lugar es como una base para estudiar fenómenos específicos que se han presentado a lo largo del país. Y eso es todo lo que puedo decir. He visto cosas que en mi pueblo solamente eran una leyenda urbana, personas que en realidad no lo eran, y alguna que otra cosa horrorosa. Pero en fin, como les había dicho antes, quiero centrarme en la primera experiencia que tuve. Al llegar aquí tuve que pasar por una serie de controles tanto psicológicos como físicos, y a diario tengo que someterme a esto.
Básicamente mi labor consiste en que, si algo entra aquí, no salga. Y si alguna de las cosas que habitan aquí intenta salir, bueno, ya se imaginan lo que debo hacer. Este lugar es un secreto de estado. Fue una de las primeras cosas que me advirtieron, y fue ahí cuando supe que no era ningún juego. Después de que hiciera todos los controles, me ubicaron en mi habitación, y por una semana entera recibí inducciones de cómo actuar en ciertas situaciones específicas. Una semana después, llegó mi primer patrullaje, y para mi mala suerte, fue uno nocturno. A pesar de todo, seguí optimista en hacer lo que mejor pudiera, y lamentablemente, me fui acostumbrando al intenso ritmo de trabajo de este lugar. Para ese primer patrullaje, estaba un poco nervioso, pero no dejé que mis nervios tomaran control de mí. El área que debía patrullar no era algo de lo que pudiera quejarme. No era muy grande, pero aunque tampoco fuera tan pequeña que digamos, no era especialmente difícil de patrullar. El único problema que vi es que debía hacer las patrullas totalmente solo, pero aún así, no me importaba. No dejaría que esto afectara mi rendimiento. Hice varias caminatas y para divertirme, o mejor dicho, para quitarme el aburrimiento, comencé a trazar rutas en las que podía hacer una vigilancia más eficiente y así tener más visión del lugar. Esto fue así hasta aproximadamente las 11 de la noche. Otra cosa que me parecía extraña es que los tiempos de patrulla eran significativamente más largos comparados a los tiempos normales. Sabía muy bien que al principio me costaría adaptarme, pero solo era cuestión de tiempo para lograrlo. Cuando menos lo pensé, vi a una persona parada en medio de la nada. La zona que debía patrullar era un tanto boscosa, pero los árboles no interrumpían la visión del todo. Me acerqué lo más lenta y silenciosamente posible mientras sujetaba mi fusil y trataba de decidir si debía disparar de inmediato o si debía preguntarle a esta persona qué hacía en este lugar. Con voz baja, de inmediato di un informe rápido por la radio. Tengo un sospechoso a la vista. ¿Procedo a hacer una inspección? Desde el centro de mando me dieron el visto bueno, así que me acerqué rápidamente. Pero antes de iluminarlo, vi algo que mis ojos no creían, y aún, a día de hoy, me cuesta creer. Esta persona lentamente se transformó en un animal cuadrúpedo. Vi cómo lentamente se ponía a 4 patas, e incluso podía escuchar sus músculos y sus huesos retorcerse mientras caminaba de forma extraña. Ingenuamente lo alumbré. Por las manchas y el color de su pelaje, puedo decir que se suponía que eso era un tigre. Pero su rostro, aunque estaba lleno de pelo, se seguía pareciendo mucho a el rostro de un ser humano. Para ser más específico, no era completamente un tigre, pero tampoco era un humano por completo. No lo niego. En ese momento me asusté. Pensé que no iban a creer lo que estaba viendo en el centro de mando, así que simplemente les dije que el sospechoso se había vuelto hostil. Sin embargo, a pesar de lo que dije, no recibí la orden de disparar, sino que de inmediato me preguntaron qué forma tenía el sospechoso. No sabía qué decir, así que simplemente dije que era un animal salvaje. El operador de la radio insistió en que lo describiera, o más específicamente, que describiera su rostro. Me resigné y dije exactamente lo que me ordenaron. Cuando terminé de dar mi reporte, el tigre me empezó a mirar fijamente y no me apartaba la vista, así que recibí la instrucción de capturarlo.
No sabía cómo demonios iba a lograrlo. ¿Cómo se supone que iba a capturar a un animal salvaje que probablemente tenía el doble de mi tamaño? Yo estaba entrenado para luchar contra humanos, pero esto estaba fuera de mi liga. Así que protesté y pedí refuerzos. El comando accedió de inmediato, pero mi deber consistía en que en todo momento debía conocer la ubicación de este tigre. Y ya saben la primera regla de este lugar: no dejes entrar a nadie, no dejes salir a nadie. No sé si el tigre entendió lo que dijeron en la radio, pero lo que sí es cierto es que se comenzó a acercar más rápido de lo que me hubiera gustado. En ese momento tomé mi fusil y di unos disparos de advertencia. Aquel tigre se detuvo, se dio la media vuelta y salió corriendo. Yo lo seguí. En ese momento tenía que buscar una forma de inmovilizarlo, o al menos de retrasarlo mientras los refuerzos llegaban. Así que decidí apuntarle en las piernas. Sin embargo, el tigre evitó las balas saltando de un árbol a otro. Luego de eso, saltó de nuevo hacia mí. Todo pasó tan rápido que no pude reaccionar. Lo único que pude hacer fue usar mi fusil como escudo para que los dientes de esa cosa no terminaran en alguna parte de mi rostro. El tigre y yo estuvimos forcejeando por un buen rato. Tenía mucha fuerza, así que debía evitar que me lastimara. A cada segundo que pasaba, se convertía en una tarea más difícil. En medio de los rugidos que de vez en cuando soltaba este tigre, estoy seguro de que en ciertos momentos escuchaba una voz humana. Y a pesar de que no podía entender lo que decía, estaba seguro de que era un pedido de ayuda. En el ejército he tenido todo tipo de entrenamientos, todo con el fin de prepararnos para lo peor. Gracias a eso, fue que pude mantenerme tranquilo y sereno. De lo contrario, hubiera sido la presa de este tigre. Si les soy sincero, en ese momento estuve a punto de ser comida de gato, ya que estuvo a nada de darme un zarpazo mortal. Pero en ese momento, repentinamente vi cómo un dardo tranquilizante se clavaba en la piel de aquel tigre. El animal simplemente se alejó a toda velocidad. En ese momento, supe que habían llegado los refuerzos, así que permití relajarme un rato. Estaba terriblemente cansado. ¿Cómo era posible que un animal de esos tuviera tanta fuerza? Mis compañeros me ayudaron a ponerme de pie, pero fue bastante difícil. Recuerdo que en ese momento mis piernas temblaban del miedo. En serio pensé que estaba a punto de morir. Sin embargo, mis compañeros no fueron amables. Me dijeron que no me quedara en el suelo. Si esta era mi zona y esa cosa se llegaba a escapar, quien tendría problemas sería yo. Así que no tuve más remedio que incorporarme lo más rápido que pude y dar caza a esa cosa, sea lo que fuera. Salimos a perseguirlo. Mis compañeros me entregaron un fusil lleno de dardos tranquilizantes. No sabía a qué demonios nos estábamos enfrentando. Lo que sí sé es que ese día tuvimos varias bajas. Ese tigre era demasiado astuto. Todos los que estábamos ahí éramos expertos en el combate y la selva. Esto era como nuestro patio de juegos. Y aún así, ese tigre nos daba caza como si estuviera persiguiendo a su presa. Sin embargo, dado a nuestro entrenamiento y pericia, logramos acorralar al tigre y no dudamos en descargar nuestras almas contra él. Y no paramos hasta que estuvimos completamente seguros de que estaba inconsciente. Yo me acerqué y vi cómo lentamente las extremidades y todo su cuerpo en general volvía a ser el de un humano. Cuando todo su pelaje desapareció, estaba sin ropa, así que lo cubrimos con una manta. Era un hombre adulto, diría que tal vez cercano a la mediana edad. La piel alrededor de sus ojos se veía como si fuera la de algún lagarto.
Era dura y áspera. Yo estaba totalmente asombrado de lo que estaba viendo. Y mi compañero, sacándome de mi trance, tomó su radio y dijo: «Sospechoso capturado. Nahual identificado». ¿Nahual? ¿Qué demonios era eso? Sí, sé que soy alguien del campo. Sé muy bien que lo normal es que debería de saber de estas cosas. Pero mis padres no eran personas supersticiosas, así que crecí sin saber nada de eso. Con toda la ignorancia del mundo, les pregunté a mis compañeros de qué estaban hablando, a lo cual ellos soltaron una carcajada tan fuerte de que estoy seguro de que se escuchó en los alrededores. Su risa se detuvo al notar que, genuinamente, yo no sabía lo que era eso, así que procedieron a explicarme con mucho detalle. Según lo que ellos me dijeron, son brujos que tienen pactos con demonios, lo cual les da la capacidad de convertirse en ciertos animales. Algunos tienen que hacer varios pactos para poder convertirse en varios animales. Yo estaba impresionado. Si este tipo de historia me la hubieran contado antes de ver lo que acababa de ver, jamás había creído en ello, y probablemente me hubiera burlado, así como hicieron mis compañeros conmigo. Un compañero se acercó y me dijo esto, que tomara esta experiencia como una bienvenida a la base. Unos momentos después, el comandante de este lugar llegó con un montón de personas usando algunos trajes extraños. Tomaron al nahual, lo subieron a una camioneta y todos, incluyendo los compañeros que estaban conmigo como refuerzos, se fueron. Ya eran aproximadamente la 1:30 de la mañana y yo me quedé ahí parado, totalmente paralizado del miedo, pensando en las palabras de mi compañero. Si esto era lo normal, ¿qué me esperaba en estos próximos 3 años? ¿Podría siquiera ser capaz de completar un mes en este lugar? Lo peor de todo es que no tenía ninguna opción de pedir traslado. Solo saldría de aquí de 3 formas: al completar los 3 años de servicio, o si fallecía. No había más opción para este lugar. En ese momento, pensé que fue un trato tonto el que hice, y la verdad es que en ese momento me quebré. Así que me senté en el suelo por un momento a llorar. Toda la adrenalina que había sentido por la pelea contra ese tigre me había dejado, y solo había quedado el miedo y el desconcierto de que estuve a punto de ser comida de gato. A pesar de mi estado, no pasé mucho tiempo ahí sentado, puesto que podría estar en peligro. Así que sequé mis lágrimas y continué patrullando. Pero la historia de este día aún no acaba aquí, pues más tarde, a esto de las 3 de la mañana, vi a alguien sobre la rama de un árbol. Parecía y se escuchaba como si masticara algo, así que alumbré. Pensé que era un mono que estaba comiendo alguna especie de fruta. Algo cayó al suelo. Era una mano humana. La cosa aquella tenía la piel de color gris oscuro, los ojos rojos y el rostro algo parecido al de un murciélago, pero al mismo tiempo al de una mujer. En ese momento mi estado no era muy estable, así que lo único que hice fue salir corriendo de allí. Y eso es todo lo que recuerdo de mi primer día en este lugar. No sé exactamente qué fue lo que pasó después de que salí corriendo, pues al momento de despertar estaba en el hospital de la base. Los compañeros que me habían encontrado dijeron que pensaba que yo estaba muerto, pues en ese momento tenía grandes aruñones en la espalda y además varias de mis costillas estaban rotas. Lo único que recuerdo antes de desmayarme es que había salido volando por los aires. Fui duramente interrogado. Evidentemente les conté la verdad. Todos se habían quedado sorprendidos y dijeron que había tenido mucha suerte de salir con vida.
Vaya recibimiento que tuve. Y esa fue apenas la primera noche de patrullaje. Aunque, como resultado de esa noche, estuve inhabilitado para patrullar por casi 4 meses. Afortunadamente mi recuperación fue más rápido de lo esperado. Contrario a lo que yo esperaba, todo el tratamiento y las operaciones fueron dentro de la misma base. Según lo que me contaron las enfermeras, las instalaciones médicas de este lugar están capacitadas para atender heridas incluso peores que las que yo tuve. Cada noche que salgo a patrullar, lo único en lo que pienso es que el general cumpla su parte del trato cuando termine mis 3 años de servicio en este lugar. Y se preguntarán cómo están haciendo para escuchar esta historia si todavía sigo internado aquí. Pero lamentablemente de estas cosas no puedo comentarlas ni siquiera en forma anónima, ya que inmediatamente se darían cuenta de todo. Así que solo debo decir que fue un duro trabajo. Todas las noches debo enfrentar algún suceso paranormal como estos, sucesos que ponen en peligro mi vida. Y lo peor de todo es que la mayor parte de operaciones que se hacen en esta base son totalmente confidenciales. Así que ni siquiera sé por qué estoy luchando o qué estoy protegiendo. Sé que lo que digo suena demasiado loco, pero espero que al menos una sola persona de la comunidad pueda creer lo que estoy diciendo. Gracias por escuchar mi relato.